Hoy vamos a estar hablando sobre la literatura prehispánica. Estamos en nuestra clase de lenguaje número 7. Entonces vamos a ir a nuestro enlace. Allí vamos a encontrar nuestros objetivos de aprendizaje. Para el día de hoy tenemos planteado identificar la importancia, los autores y las obras principales de la literatura prehispánica y también reconocer las características de un texto de literatura oral. Para desarrollar esas actividades tenemos planteadas diferentes ejercicios. Primero vamos a escuchar unos audios y ustedes en la guía tienen los textos para intentar identificar qué tienen en común cada uno de estos juegos de textos. Escuchemos por ejemplo el primero. El séptimo Inga, Yahuar Huacac Inga, tenía su arma y su celada un machuco de color encarnado, su concacuchona en la mano derecha, hacha, y su huacanca, escudo, en la izquierda, y su manta de morado oscuro, y lo de abajo colorado y negro, pequeño de cuerpo, anchete y recio, y fuerte y grande y apacible, algo grande de los ojos, amigo de los pobres y de la música y enemigo de los ricos. Don Francisco de Toledo, virrey, habiendo acabado todas sus diligencias, lo de este reino de las Indias, se fue a Castilla, y queriendo entrar a besar las manos de su majestad el señor y rey don Felipe II de este nombre, el montero de cámara no le dio lugar ni lo dejó entrar, ni se le dio licencia para ello. Con esta pesadumbre se fue a casa y no comió, y se sentó en una silla. Asentado, se murió. Bueno, entonces ustedes van a tener que escuchar los diferentes audios y si quieren leerlos en la guía y seleccionar la respuesta correcta que tienen en común: género, autor, tema u época. ¿De acuerdo? Después de realizar esa actividad de introducción, vamos a ver una animación que nos habla sobre las civilizaciones precolombinas. ¿De acuerdo? Si hablamos de literatura precolombina, debemos desempolvar textos muy antiguos, tan antiguos que para cuando se escribieron el mundo era un desconocido para sí mismo. Quienes vivían al oriente del Atlántico desconocían a aquellos que vivían en el occidente. Hablamos aquí de textos cuyo origen se remonta quizá hasta el 2000 a.C. y dejan de escribirse a mediados del siglo XVI, con la llegada de los españoles y el inicio de un nuevo período para el continente. Mencionamos pues tres grandes civilizaciones: mayas, aztecas e incas. Los mayas se ubicaron en la región que hoy se conoce como Península de Yucatán. El corazón de la zona maya fue el triángulo que tiene como vértices a Palenque, Chiapas, Tikal, Guatemala y Copán, Honduras, en donde una cultura cultivó a partir de la quema de bosques, utilizando la humedad de la tierra volcánica. Se trata de una civilización gobernada por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes que ejercían su poder sobre todo el resto de la población. Y todo esto se dio en el apogeo del período clásico, aproximadamente hacia el 2000 a.C., extendiéndose hasta el momento de la invasión de Cortés en tierras mexicanas. Volviendo a nuestro mapa, tenemos que, vecinos de los mayas y un poco más jóvenes, existieron los aztecas. El imperio azteca se ubicó en Centroamérica y fue constituido por la unión de tres fuerzas territoriales: México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. El gobierno del imperio azteca fue teócrata, pues su jefe era considerado heredero directo de los dioses, elegido por ellos. Además de él, estaba un asistente gobernando a su lado, los jefes del ejército, siguientes en el poder, los jueces principales y los gobernadores, y por último, los jueces de las pequeñas provincias y los recaudadores de impuestos. El periodo azteca va desde principios del siglo XIV hasta finales del siglo XVI, teniendo como emperador al momento de la conquista de Cortés a Moctezuma II. Un poco más joven que la azteca y más hacia el sur del continente nace la cultura inca. El imperio inca abarcó territorio de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, expandiendo por casi todo el continente los valores de la cultura andina. La cabeza del gobierno estaba en manos del Inca, considerado un dios. Este gobernante no cobra tributo a sus súbditos,
más como pago de una buena administración, recibe de toda mano de obra en distintas tareas del imperio. En la organización política inca llama la atención la existencia de un sistema de poder dual, donde todas las autoridades aparecían siempre emparejadas. Por ejemplo, en el caso del Inca, se propone la existencia de dos incas que gobiernan en simultáneo, un Inca Anán arriba y un Inca Urín abajo. De igual forma, las autoridades a nivel local eran también duales. A nivel de los ayllus, las máximas autoridades fueron los curacas. Todo ayllu tenía dos curacas, uno Anán y el otro Urín. Hacia el 1200 se dan los orígenes del imperio inca que habría de terminar ya avanzado el siglo XVI, siendo la última civilización precolombina en ceder al control español. Atahualpa es considerado el último inca, pese a que los españoles continuaron nombrando sucesores después de su muerte. Con la llegada de los españoles a finales del siglo XV y su expansión por el continente durante el siglo XVI, la producción literaria precolombina vio su fin, si bien empezó un periodo de recopilación de los saberes de estas tradiciones. Bueno, entonces después de observar este video que nos introduce al tema del día de hoy, a nuestras tres culturas precolombinas, vamos a observar en nuestra actividad hoy en el enlace o en la guía las características de estas civilizaciones, los temas y los géneros que abordaron en su literatura. Entonces ustedes pueden navegar y profundizar en esto. Recordemos que estamos en un resumen. Y también ustedes pueden encontrar la tarea que tenemos planteada para esta clase del día de hoy. La pueden encontrar en el enlace o la pueden revisar también a través del Classroom. Ustedes van a comparar dos poemas, uno que les estoy presentando en la guía y el otro que ustedes escojan. Allí también les presento un enlace donde pueden buscar algunos poemas si de pronto tienen alguna dificultad encontrándolos. Y hacen la comparación, cuál es el tema, es decir, de qué habla principalmente, cuál es la época y cuál es el contenido de ese poema. Es decir, sus personajes, sus subtemas, qué narra, qué nos cuenta, listo. Dependiendo de cada uno de los poemas que ustedes escriben, pues van a desarrollar estas características. Y con eso llegamos al final del resumen de nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias.